absorber, ¿no?, los distintos elementos minerales. Entonces aquí en esta lámina lo que vemos en el lado izquierdo, ¿no?, los iones fijados a los depósitos minerales. Diríamos que aquí está la roca madre y luego esta roca madre va a sufrir el efecto ambiental, como puede ser la radiación, la lluvia, el viento, ¿no?, la misma actividad microbiana, y puede liberar esos iones a partir de la roca madre, ¿no? Y al ser liberados estos iones y estar con un suelo que tiene distinta textura, ¿no?, arenoso, arcilloso, limoso, y en la medida que este suelo tenga esas distintas texturas, va a tener pues la presencia de las arcillas, ¿no? Y estas arcillas se van a comportar como coloides y van a poder retener estos iones. Entonces hay un flujo entre la roca madre, las arcillas, que actúan como coloides y retienen esos iones. Por supuesto que en la medida en que un suelo sea menos arcilloso, sea más arenoso, eh, no va a tener la capacidad de poder retener esos iones y se van a percolar. Se van a percolar, se va a lavar ese suelo y va a ir a contaminar la napa freática. Pero en el fondo es que si esos suelos no tienen arcillas, la pérdida en elementos minerales va a ser significativo. Bueno, pero en el caso de que sean absorbidos, estos iones van a entrar a la solución del suelo según el valor de pH que hay allí, ¿no? Los iones van a estar en una solución acuosa, pero esa solución acuosa va a tener distinto valor de pH. Y en la medida en que el pH sea más ácido, ¿no?, eh, los iones, los cationes, los que conforman la suma de bases, se van a perder en el suelo. Pero si no es así, y el pH está entre 6,5 y 7, entonces va a haber una significativa, ¿no?, presencia de estos elementos minerales en el suelo. Ahora, cuando estos minerales están en contacto con la raíz, van a tener también un intercambio, ¿no?, de iones, ¿no? Iones que salen fuera de la raíz y iones que entran hacia la raíz. Y una vez que ingresan a la raíz, ya sea por la vía apoplástica, por la vía simplástica, estos iones a nivel de los haces vasculares de la raíz va a formarse, ¿no?, en el metaxilema, ¿no?, o en el protoxilema, ya se va a ir formando la savia bruta. Y esa savia bruta va a ascender por toda la raíz, ¿no?, por todo el tallo, hacia el ápice. Y también va a ir hacia las hojas, hacia el ápice, hacia las zonas de crecimiento y hacia las hojas, a donde esos iones van a cumplir un rol en el metabolismo celular, ¿no? Como hemos visto ya, los iones, cada uno de los iones cumple una función, ya sea estructural o ya sea fisiológica, ¿no?, como activador de las enzimas. Pero en la medida en que ese metabolismo celular disminuyendo, porque las hojas también, ¿no?, por su edad, se vuelven más permeables, y en presencia de una lluvia copiosa, se pueden lavar algunos iones a partir de las hojas, ¿no? En lugares muy lluviosos,
Los árboles, por ejemplo, pueden sufrir una deficiencia nutricional porque esa lluvia va a lavar, ¿no?, con gran significancia los iones que se encuentran en las hojas, sobre todo cuando estas hojas son ya mayores, ¿no?, adultas. Eh, Esos iones que se pierden, ¿no?, y que retornan al suelo, por así decirlo, ¿no?, son fundamentalmente el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro principalmente, ¿no? Esos cuatro elementos son, son importantes, ¿no? Y que estos regresan como cationes al suelo. Y si ese suelo es ácido, o estos iones van a seguir la misma dirección en el suelo hacia las zonas más profundas y se va a perder. Entonces, cuando los suelos son ácidos, para las plantas se les hace difícil poder absorber esos iones, esos cationes, porque ya sabemos que los valores bajos de pH eh, van a conllevar a que se produzca una percolación, una disminución de la suma de bases, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, así es como ocurre el movimiento. Y por supuesto que ese movimiento que se daba a través del xilema es unidireccional, y aquel movimiento de los iones que se da de forma perpendicular al eje del tallo va a ser por la vía simplástica, ¿no? También por el floema pueden migrar algunos iones, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir, cómo es que los iones se absorben en las raíces, en los tallos, en las hojas, en las flores. Por supuesto que ya sabemos también que ese movimiento es diferencial, ¿no? El potasio, los nitratos se mueven muy rápido, en cambio el calcio y el azufre se mueven más lentamente, ¿no? Entonces hay distintas velocidades de movimiento de los iones, y entonces de allí que cuando uno, uno ve que talan los árboles, podan los árboles, existe una pérdida de elementos minerales. De la misma forma, cuando se cosechan los frutos, las naranjas, los duraznos, las uvas, ¿no? Hay un flujo de iones hacia esos frutos, y entonces, ¿no?, hay una pérdida importante por parte de la planta de esos elementos minerales, y que tiene que reponerse ya sea con la fertilización o con las enmiendas orgánicas. Hay una teoría, ¿no?, que habla de que la absorción de los iones se da por la hipótesis de intercambio por contacto, aquí en la figura a la izquierda, ¿no? Tenemos una raíz que, como producto de la actividad respiratoria, va a bombear protones hacia afuera de la raíz y va a crear una una nube de protones. Y de la misma forma, las arcillas van a ligar iones minerales y van a formar otra nube. En la medida que la raíz se va acercando hacia la micela, hacia la arcilla, entonces va a haber un intercambio de la nube electrónica de cada uno de los elementos. Y entonces, en ese intercambio, el potasio va a pasar a ser absorbido por la raíz, y el protón también va a ser absorbido por por la arcilla. Y entonces, una vez absorbido, van a entrar los mecanismos de absorción, los transportadores, para permeabilizar ese catión, como en este caso estamos presentando el potasio. Y entonces diríamos, en la medida en que las raíces, al crecer
y colonizar el suelo, y al acercarse más a las arcillas que retienen los iones, por supuesto que no solamente son las arcillas, como ustedes ya recordarán, también la materia orgánica que se encuentre ahí va a ligar esos iones, ¿no? Y entonces de esa forma se va a realizar el intercambio por contacto. Hay otra hipótesis que habla y que nos dice que no solamente la raíz bombea protones, sino la raíz respira, y el acto de respirar implica la combustión de los azúcares para obtener energía, pero esos azúcares van hasta CO2 y agua. Entonces, ese CO2 va a salir de las raíces. Y por química básica, ustedes saben que el CO2 más el agua va a formar el ion bicarbonato más un protón. Entonces, quiere decir que en esa interacción entre la raíz y el suelo y el agua, va a acidificarse el suelo, y esa acidificación va a conllevar al desplazamiento, ¿no?, del potasio que se encontraba adherido a esa arcilla, y entonces se va a producir un desplazamiento, y el potasio finalmente va a poder ser absorbido, luego absorbido y luego, ¿no?, ya sabemos que va a ser incorporado en los aminoácidos, ¿no? Entonces, esas dos hipótesis de alguna manera explican cómo es que las raíces de las plantas estarían absorbiendo, ¿no?, según el tipo de transportador, los diferentes iones minerales. Ahora, estos métodos de estudio, ¿cómo se hacen, no? Porque nosotros hemos presentado una serie de figuras, ¿no? Y eso se hace de manera fácil. Por ejemplo, los primeros experimentos se han trabajado con la cebada, ¿no? Y entonces en una gasa se colocan semillas de esta cebada, germina, y una vez que ha germinado y se ha pegado a esta gasa, entonces la podemos poner en un beaker que tiene una solución nutritiva, que tiene una manguera que burbujea la solución, porque esas raíces están respirando, y si son cientos de miles de raíces, necesitan que ese burbujeo sea abundante para que no haya un déficit de oxígeno, y entonces las raíces van a crecer. Entonces vamos a tener un pool de raíces de una misma especie, y entonces podemos utilizarla para estudiar cómo es que los distintos iones se absorben. Entonces esas raíces se cortan, ¿no?, y se colocan así como esos sobrecitos donde viene el té. Yo puedo colocar en esos sobrecitos, ¿no?, 1 gramo de raíces, y colocarlo en una solución en la cual yo tengo su concentración, tengo la temperatura, y estoy burbujeando también el sistema, y yo puedo, en función del tiempo, ir viendo cómo va disminuyendo la concentración de determinados iones en el interior. Luego puedo lavar estas raíces y voy a tener la solución de iones que estaban adheridos a las paredes celulares. Y por diferencia yo voy a saber cuánto, cuánto es lo que esta raíz ha absorbido, ¿no?, en ese proceso. Y así se hacen los estudios iniciales, pero ya en la medida que la ciencia avanza, ¿no?, con la creación de la bomba nuclear, con el desarrollo de los ciclotrones, ¿no?, se ha podido, ¿no?, preparar soluciones radiactivas. Por ejemplo, este es un trabajo que se hace con fósforo 32, en donde tenemos
un sistema en el cual va a estar una plántula de maíz sujetada a este sistema y va a estar expuesta en este lado más punteado, un poco más plomizo, ¿no? Va a estar en contacto con la solución radiactiva. Por supuesto que en esta solución radiactiva que tiene esta forma peculiar, ¿no? Por esta pipeta, con esta pipeta se burbujea la solución. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que mantener la oxigenación de la solución. Pero hay que mantener también constancia de la temperatura y entonces todo este sistema está sumergido en un depósito más grande, en donde la temperatura va a ser constante, la oxigenación también, y la solución radiactiva, ¿no? Como ustedes habrán hecho en el curso de biología celular, saben cómo se trabaja con compuestos radiactivos, ¿no? Cómo es que se hace, ¿no? Ese trabajo, ¿no? En el libro de Robertis lo explica muy bien, pero para que ustedes más o menos recuerden, ¿no? Yo voy a dar un pulso de la solución radiactiva. ¿A qué se refiere un pulso? Se refiere a una concentración y un tiempo. Yo puedo colocar un pulso de 10 segundos. Puedo colocar otro pulso de 30 segundos. Puedo colocar un pulso de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos. Mm, Generalmente los pulsos no son más de 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Son pulsos cortos. O sea, son exposiciones cortas a la solución radiactiva, porque ustedes saben que cualquier solución radiactiva, ¿no? El que ha leído la vida de Curie, de Madame Curie, entonces se dará cuenta, pues, que, ¿no? En la medida que uno está más en contacto con la solución radiactiva, le va a causar alteraciones, ¿no? En los cromosomas, en el material genético, ¿no? De las personas. Entonces, una vez que se hace esos pulsos, yo saco este segmento de esta raíz y realizo cortes histológicos, ¿no? Realizo cortes histológicos transversales y lo coloco, pues, eso sobre una película, y esa película la dejo en el refrigerador cubierta con papel de aluminio y después de un mes retiro esa caja que contiene las láminas cortadas y la película que estuvo pegada encima, y yo puedo contar los gránulos de plata que se han depositado en los distintos tejidos, y yo puedo ver que en la medida que haya más gránulos de plata en los distintos tejidos vegetales, que puede ir desde las células de los pelos radiculares hasta la estela, por los puntitos que se presentan ahí, yo puedo ver cómo el fósforo se movilizó en un determinado tiempo desde la epidermis hacia la estela. Así se hace, ¿no? Bueno, entonces, si eso lo llevamos a un segmento de raíz, ¿no? Como dice acá, que están calculando la cantidad de fósforo que ha sido transportado y aquel fósforo que ha sido difundido, yo tengo que tener claro de que si esta raíz mide más o menos unos 6 centímetros, ¿no? En los primeros 3 centímetros, la banda de Caspari no se ha diferenciado. Esto es importante, porque cuando se diferencia la banda de Caspari, entonces es más difícil la difusión o el movimiento de iones en este segmento. Y eso es lo que se demuestra aquí.
acá en líneas punteadas quiere decir que la banda de Caspari no se formó completamente. Entonces, si yo tengo un gradiente de potencial químico, o sea, estoy hablando de un gradiente de difusión, entonces la permeabilidad va a ser mayor en la zona de proliferación celular y más hacia arriba, unos centímetros más hacia arriba. Y entonces aquí, en el lado derecho, yo estoy viendo aquí los puntos en los cuales se ha determinado la presencia del fósforo 32 y se ha visto que en la zona más apical, ¿no? Por encima de la caliptra, se ha acumulado más fósforo. Y en la medida en que se diferencia la banda de Caspari, esa difusión es menor. Entonces quiere decir que la parte donde los iones pueden ser transportados por el simplasto, por el apoplasto de manera más rápida es cuando no se ha logrado diferenciar totalmente la banda de Caspari. Pero si uno quiere medir si este movimiento fue por transporte, ¿no? Entonces yo puedo aquí ver cómo el fósforo en las zonas donde no se ha diferenciado bien la banda de Caspari, el transporte es bajo, ¿no? Hay una baja actividad en el transporte, pero en la medida en que nos acercamos más hacia arriba y donde hay una mayor disponibilidad de nutrientes, de azúcares, de actividad respiratoria, entonces el transporte activo va a ser mayor que en la zona de proliferación. El transporte activo es más alto en la zona de diferenciación. Y entonces es lo que observamos aquí, ¿no? Que ya en la zona de diferenciación celular, a nivel de la zona ya de la banda de Caspari, se mantiene altos niveles de fósforo y que estos estarían obedeciendo a un transporte activo. Entonces vean ustedes cómo se puede usar, ¿no? Los elementos radiactivos para estudiar cómo es que se absorbe el fósforo en distintos niveles de la raíz, ¿no? La otra forma de estudiar la absorción de los elementos minerales es a través de la técnica del patch clamp. Esta técnica del patch clamp parte de que uno puede hacer un cultivo celular de células radiculares y las somete a pectinasas y celulasas que elimine la pared celular. Entonces, cuando una célula ha perdido su pared celular, estamos frente a un protoplasto. Entonces, un protoplasto de una célula vegetal puede ser sostenida por una pipeta en un lado, haciendo un vacío, y por el otro lado puedo usar otra pipeta y tomar una muestra de la membrana plasmática, de la membrana celular. Entonces, la que esté con cara al tubo será la parte de la membrana plasmática que está hacia afuera. Y la cara interna es la que estará hacia adentro de la célula. Yo puedo tomar un segmento, ¿no? Y una vez que he tomado este segmento, yo puedo colocar aquí en este lado un electrodo. Y esta parte en donde está la cara hacia la parte interna, puedo colocarlo en un tubo que tiene otro electrodo. Entonces, las diferencias de potencial que haya entre la cara interna y la cara externa de esa fracción de la membrana me va a indicar el potencial de membrana que tiene. Y ustedes ya hemos visto, ¿no? Que el significado del potencial de membrana, ¿no? Y entonces de esa forma
yo puedo estudiar mediante la técnica del patch clamp, yo puedo estudiar que los canales iónicos. Así es como se estudian los canales iónicos, por la técnica del patch clamp. Y para estudiar los transportadores ya hemos visto la otra técnica, ¿no? Del uso de los trazadores radiactivos, ¿no? Y de los cortes histológicos. O sea, son temas un poco más sofisticados. O el otro, la otra forma, ¿no? Que es un poco más sencilla, pero ahí tendríamos que usar un fotómetro de absorción atómica para ir tomando muestras de líquido y luego muestras del interior de la raíz para ver cómo determinado ion ha sido absorbido. Y así, estas son las técnicas que se utilizan para estudiar, ¿no? Bien, entonces ya tenemos un panorama casi completo, pero ¿cómo explicamos las adaptaciones nutricionales? ¿Cómo es que hay plantas, ¿no? Llamadas malezas, ¿no? Y que crecen en los cultivos y compiten, ¿no? Con las plantas de cultivo, ¿no? Y tienen un mayor crecimiento, crecen más rápido que las plantas de cultivo. Tal es así que después tenemos que limpiar ese terreno utilizando herbicidas, ¿no? O si no, manualmente, contratando a los campesinos para que, ¿no? Hagan ese trabajo, ¿no? Que es un trabajo, pues, tedioso, ¿no? Desmalezar, ¿no? Jorear, como dicen ellos, ¿no? Jorear, ese es un trabajo, ¿no? Que cuesta más o menos 100 soles, ¿no? Las mujeres cobran más caro, 120 soles el jornal, ¿no? ¿No? Hacer ese trabajo. Entonces allí generalmente esas plantas son las llamadas nitratófilas. Y así vamos a tener las calcícolas, las calcífugas, las halofitas, que son diferentes de las glicofitas, y finalmente las metalofitas, que crecen en suelos contaminados con metales pesados. Entonces, esta es una foto de, de hace 10 años, cuando enseñaba ahí en el posgrado de la Universidad de Puno, ¿no? Y asombrosamente, ¿no? Se veía el lago, ¿no? Verde, porque todas las aguas servidas que bajan de ahí arriba, pero ahora pues después de 10 años ya están ya las casas más arriba. Entonces, todos los desechos de las aguas servidas se depositan en la parte baja y la lenteja de agua, que es una planta nitratófila, está pues, ¿no? Está en su vergel. Hay cualquier cantidad de nitrógeno y de eso se alimentan y produce una capa verde que interrumpe la luz. En estos lugares los olores son muy fuertes, no vamos a encontrar peces, no vamos a encontrar otro tipo de vertebrados. ¿Por qué? Porque si la luz no pasa, las algas que están por debajo no pueden crecer, se mueren. Y los peces que se alimentan de esas algas o de otros invertebrados mm, van a desaparecer. Entonces, vean ustedes, ¿no? La magnitud que tienen las plantas nitratófilas. Eso también ocurre en los cultivos, como ya expliqué, y entonces las plantas nitratófilas son ávidas de absorber nitrógeno. Aunque el trigo, el maíz, la cebada son plantas que les gusta el nitrógeno, tenemos que fertilizarlas, ¿no? Al igual que el ajo también, ¿no?
Son plantas que necesitan del nitrógeno porque muchos de los metabolitos que se sintetizan tienen un contenido alto de nitrógeno. Entonces es lógico pensar que las plantas de cultivo que absorben más nitrógeno tienen una riqueza en proteína más alta. También podemos hablar de las plantas calcícolas y calcífugas, ¿no? Por ejemplo, nosotros haciendo un estudio, ¿no? Es un seminario de hace, pues, estoy hablando de hace 15 años, ¿no? 15 años que hicieron los alumnos. Y, y dijeron, ¿no? Ellos, vamos a usar el método del elemento faltante y vamos a utilizar soluciones completas que no tengan calcio, que no tengan magnesio, que no tengan fierro, que no tengan boro, ¿no? Y que no tengan los demás elementos, ¿no? Y, y entonces también ellos dijeron, la presencia de los cotiledones en, en estos árboles, ¿no? Juega un papel importante en su nutrición. eh, entonces les ocurrió y dijeron, ya, vamos a comparar, vamos a cortar una hoja cotilar de plantas. Y en otro, el control, que tiene sus hojas cotilares completas. Y entonces vamos a someter a ese déficit nutricional. En las soluciones completas, ¿no? El crecimiento fue mayor en las que tenían sus cotiledones completos y ligeramente menor en la que tenía un solo cotiledón. Pero todos lograron menos una, la que no tenía calcio. En ambos, con un cotiledón o con dos cotiledones, si la solución no tiene calcio, la planta se muere. Entonces, ¿no? Como no aparece en ningún libro, solamente en el libro que estoy escribiendo, ahí aparecerá que la tara, una especie vegetal bandera que se cultiva en Arequipa, es una planta calcícola, porque no puede vivir si no hay calcio en el suelo, ¿no? Y tal es así que así, así tenga sus cotiledones, ¿no? La fuente de calcio proviene del suelo. Y entonces demostramos, ¿no? Que la tara era una planta calcícola. Y que cuando veíamos al cortar sus raíces, sus hojas o sus tallos, no presentaban oxalatos, no había oxalatos, ¿no? Ustedes saben que los oxalatos, si uno quiere ver oxalatos, quiere ver maclas, ¿no? Quiere ver rafidios, quiere ver drusas, ¿no? Uno utiliza determinadas plantas, ¿no? Por ejemplo, la cebolla, quieren ver maclas, la cebolla, si quieren ver rafidios, pueden usar pues el ágave, ¿no? Eh, pero si quiero ver drusas, ¿no? La lengua de vaca, por ejemplo, ¿no? Hago cortes en el peciolo y encuentro ahí, ¿no? Cristales de oxalato de calcio. Por ejemplo, esas plantas que forman esos cristales son calcífugas. Aquellos que forman cristales de calcio, quiere decir que no les gusta el calcio, entonces lo mantienen como cristales, no solubles, ¿no? En el caso de la tara, tiene el calcio como oxalato de calcio, no, tiene como malonato de calcio, es diferente. Oxalato de calcio en las
calcífugas y malonato de calcio en las calcícolas. Entonces vemos pues que también igual si uno hiciese con la neltuma, con el yaro, también es una calcícola, ¿no? Entonces vemos pues las adaptaciones, ¿no? Y cómo determinados elementos minerales son críticos en su crecimiento en un determinado lugar, ¿no? Ahora, cuando pasamos a las plantas halófitas, acá tenemos la salicornia, ¿no es cierto? La salicornia es una planta que tiene sus hojas transformadas, ¿no? En un parénquima acuífero, pues, ¿no? En un parénquima acuífero. Entonces está lleno de agua, pero tiene la forma de sus hojas de dedos, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Cuando uno va al santuario de Mejía, ahí hay bastantes salicornias, ¿no? Y tienen esta característica, ¿no? Tienen esas hojas transformadas pues en un parénquima acuífero. De la misma forma, en la planta que está en extinción y que nosotros hemos publicado en una revista, ¿no? Esta que crece a orillas del mar, ¿no? Ahí en Mejía, ¿no? Entonces, cuando uno la ve, ¿no? En el lado izquierdo, sus hojas son, ¿no? Con un parénquima, ¿no? Acuífero desarrollado, ¿no? Como dedos están ahí, ¿no? Diferentes, claro, a la salicornia. Son diferentes especies. Esta es una solanácea, ¿no? La que tenemos ahí. Pero es esta característica de la suculencia que presenta se debe a que como el tejido vegetal, al estar en un medio salobre, absorbe sales, el cloruro, el sodio, entonces el sodio se acumula en el citosol, pero el sodio en el citosol es tóxico. Entonces rápidamente hay un transporte del sodio hacia el interior de la vacuola, pero a su vez también entra el cloro. Y entonces vamos a tener cloruro de sodio en solución en la vacuola y eso incrementa su potencial osmótico, o sea, se hace más negativo. Y al hacerse más negativo va a entrar más agua. Y entonces se desarrolla un parénquima, ¿no? Acuífero, ¿no? Eh, ese parénquima acuífero tiene mucha agua y es un mecanismo de cómo estas plantas que crecen cerca del mar o en suelos salobres desarrollan esa característica, ¿no? Entonces, se plantas son clorohalofitas porque concentran mucho cloro en la vacuola y meten mucho sodio para mantener el equilibrio iónico y entonces se desarrolla mm, un parénquima acuífero, ¿no? En cambio, la quinoa no desarrolla suculencia. ¿Por qué? Porque lo que acumula en su interior no es cloro, sino acumula en el interior de la vacuola, ¿no? Acumula azufre en forma de sulfato. Y esa característica no hace que la quinoa desarrolle un parénquima acuífero, ¿no? Porque la quinoa es una halofita. Y hay plantas que son halofitas y que no desarrollan suculencia. Entonces, entonces vean ustedes, ¿no? Las adaptaciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, la quinoa que absorbe y concentra más el sulfato es una sulfohalofita. Una sulfohalofita. Otro término también que es importante es saber
es que ¿qué diferencia hay entre una halofita y una glicofita? Una glicofita es una planta que crece con niveles de sal muy bajo. Una glicofita no tolera más de una solución de 50 milimolar. 50 milimolar de cloruro de sodio es más o menos el rango que una glicofita soporta. Una glicofita no tolera la sal, no tolera la sal. En cambio, una halofita puede tolerar por encima de 100 milimolar, ¿no? Hay ciertas variedades de tomate que soportan 100 milimolar. Por ejemplo, la investigación que hemos hecho con esta planta, ¿no? Esta tiene una tolerancia de 200 milimolar, ¿no? Esta nolana tolera hasta 200 milimolar. Hay otras pero manteniéndose viva, pues coleando, ¿no? Viva y coleando 200 milimolar. En la medida que llegamos a 400 milimolar, ¿no? Ya cercana a la salinidad del mar, ¿no? Entonces ya su crecimiento disminuye, disminuye. Hay plantas que toleran concentraciones más altas, pero las halofitas se caracterizan porque su tolerancia está por encima de 100 milimolar. 100, 200, 300, 400 milimolar. En cambio, una glicofita, 50, 25 milimolar, por ahí 75, pero no llega, cuando llega a 100 ya sufre, ya comienza a marchitarse. Entonces, eso es importante saber, ¿no? Cómo es que se defiende, ¿no? Finalmente, ¿no? Finalmente, estamos aquí en Yarabamba, a la altura de Peregrinos de Chapi, y hay una relavera aquí, ¿no? Al fondo se ve lo que es Cerro Negro, ¿no? Lo que Cerro Verde va a explotar ya en estos años, ¿no? Todo el fondo es el Cerro Negro. Lo que estamos mirando acá de la universidad hacia el cerro de donde dice Café Valenzuela, eso es Cerro Verde. Cerro Verde se va a extender hasta esta parte de aquí. Pero bueno, aquí hay minas. Y en estas minas han dejado pues su pasivo ambiental acá, ¿no? De color verde, ¿no? Que tendrá pues unos 5 metros de alto, ¿no? Y nosotros estamos aquí, acá está el equipo que fue a este lugar y ¿no? Logramos colectar especies vegetales, que ahora en el laboratorio las tenemos, ¿no? La grindelia, por ejemplo, el croton, ¿no? Las tenemos ahí en el laboratorio y que crecen con metales pesados, ¿no? Y de ahí hemos hecho esas publicaciones que están allí. ¿Por qué? Porque Arequipa es una zona agrícola y minera, ¿no? La zona agrícola se está sufriendo salinización, hay un problema ahí. La zona minera, que es grande, ¿no? Va a tener problemas con el manejo de los relaves mineros, entonces tenemos que utilizar plantas que han logrado, ¿no? Tolerar esas condiciones y hemos ido pues a investigar, ¿no? Y hemos llevado acá, esta es una grindelia, hemos sacado muestras de aquí, hemos hecho cultivos de bacterias, ¿no? Ahora han venido unos chilenos ahora en el año pasado, en diciembre han venido, se han llevado muestras, ellos también van a investigar por su lado, ¿no? Y estamos tratando de establecer pues un estudio en conjunto, ¿no? Pero en sí, cuando habla de la resistencia a cualquier evento ambiental, tiene que hablar de dos componentes, la tolerancia, que es la respuesta del protoplasma al déficit hídrico, a la salinidad, a los metales pesados, más el evitamiento que está referido a muchos genes que tiene que ver con
con la aparición de paredes lignificadas. Es decir, el levitamiento implica cambios morfológicos que dependen de muchos genes, ¿no? Entonces, nosotros podemos, en las células vegetales, con sus paredes celulares, pueden, como vemos aquí, pueden difundir según su radio atómico los metales, o pueden ingresar esos metales y en baja cantidad y se puede bombear el metal fuera de la célula. Esto ocurre, por ejemplo, con el cloruro de sodio, ¿no? En el mangle, que vive a orillas del mar y un momento está con agua de mar y otro rato con agua dulce, ¿no? Ellos tienen, ¿no? La capacidad de poder bombear sodio como lo están haciendo aquí, ¿no? O lo otro es que si el metal ingresó, ¿no? Este metal es, ¿no? Por las ABC, los ABC transportadores almacenados en la vacuola, ¿no? O lo otro es que el metal, una vez que ingresado, sea neutralizado por las fitoquelatinas, los ácidos orgánicos o complejos inorgánicos del fitato, que ya sabemos, ¿no? Del hexafosfato, ¿no? Hexafosfato, ¿no? De calcio, de magnesio y del mioinositol, ¿no? Que son los fitatos, ¿no? Pueden neutralizar o la célula puede generar un quelador orgánico, ¿no? Que lo, que lo, que lo secreta fuera de la célula y un metal que se encuentra ahí lo inmoviliza. Se queda atrapado en la pared celular y la célula no, no sufre, ¿no? El daño, ¿no? Por eso, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo el cadmio puede entrar a la célula y en el citosol puede ser ya neutralizado por las fitoquelatinas, que ya sabemos que tienen, ¿no? El glutatión, tiene la cisteína y tiene la glicina, ¿no? Forman un complejo y sabemos que este complejo de alto peso molecular puede ser bombeado al interior de la vacuola a través del ABC transportador, pero aquí hay gasto pues, de energía, ¿no? Hay que hacer una inversión para finalmente neutralizarlo en la vacuola al cadmio, ¿no? Lo otro es que el cadmio no sufra eso y entre directamente por una, un antipor, entre hacia el interior y en el interior recién sea neutralizado por las fitoquelatinas, ¿no? Bueno, eso es lo que podríamos a grandes rasgos hablar de la tolerancia, el evitamiento y finalmente, ¿no? De esa señorita que ha dejado trunca su tesis, ¿no? Hemos trabajado con hormonas vegetales para ver si las grindelias pueden aumentar su absorción. Ella está en Estados Unidos, está desconectada porque el gringo Trump, ¿no? Está persiguiendo a los que son extranjeros y que todavía no tienen nacionalidad norteamericana, ¿no? Ella está por tener su nacionalidad, bueno, se le presentó la oportunidad de irse a los Estados Unidos, se ha ido y es de Sofía Monares, ¿no? Esperemos que esté bien, pues, ¿no? Así es la vida. Nadie sabe cómo uno termina, ¿no? Pero siempre los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar preparados para lo que venga. Así sea bueno, así sea malo, siempre hay que estar preparados para saber recibir eso por parte de la sociedad, que es la que finalmente los va a ustedes a recibir. Por eso ustedes tienen que luchar por sus ideales. Nadie va a luchar por ustedes, sino ustedes mismos, preparándose, estudiando. Y bueno, hasta aquí la clase. Que tengan suerte
Que tengan suerte el día del examen. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces que descansen. Mañana hay clases, hay trabajos que hacer. Espero que hayan pasado un bonito día, aunque sea una hora. Lo importante es que lo hayan disfrutado y sigan adelante. Ya nos vemos el día del examen, el viernes, 7 de la noche, o'clock. Que tengan una buena noche. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Buenas profesor. noches a todos. Buenas noches, profesor.